Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, última edición, con Alejandra Giraldo. 11:45, muy buenas noches. Hace pocos minutos terminó el debate final entre los candidatos presidenciales y aquí les tenemos las principales intervenciones de los candidatos. La preocupación por las disidencias de las FARC fue uno de los más agitados. Humberto de la Calle y Germán Vargas Lleras protagonizaron uno de los momentos más álgidos. Aquí hay una especie de operación de sabotaje para tirarse lo que está a punto de cristalizar. Y ejemplos concretos voy a señalarlos. Primero, nuestro querido amigo Iván dice, yo no voy a tocar los acuerdos en lo esencial, son pequeñas cosas. No son pequeñas, Iván, pero mira, el problema no es ese, el problema es también tu partido. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Paloma? Con el doctor Uribe, que es tu jefe, con el señor Ordóñez, que es el papel de Ordóñez, ¿cuál va a ser el gobierno? Los que están destruyendo los acuerdos fueron los que no entregaron las armas, los que no entregaron el dinero, los que Naciones Unidas denunció por no haber entregado toda la información completa de los niños reclutados. Y a Germán, hombre, yo con toda consideración sí le quería decir, yo con mucho respeto, mi estimado amigo, pero vos sos el Nini de la paz. Estuviste como vicepresidente del señor que se ganó el premio Nobel. Ahí no dijiste una sola palabra. Luego te retiras y te vas en contra del acuerdo. Y después regresas al acuerdo y esta noche otra vez veo. Al fin, ¿en qué quedamos, mi estimado maestro? Doctor Duque y doctor Vargas. El problema surge cuando integrantes de las FARC no valoraron la generosidad en haberlos perdonado, en haberlos habilitado políticamente y volvieron al mundo delincuencial. Todas fallas de la negociación. Y doctor Humberto, nada de eso nos hubiera ocurrido si usted como negociador no hubiera tramitado simultáneamente su aspiración, como lo estamos viendo en el día de hoy. Tú estuviste 8 años en el gobierno, con la mayor chequera del gobierno. Tú lo has dicho 1000 veces, la mayor chequera del gobierno. Y en una entrevista dijiste que desde el principio de la vicepresidencia eras candidato. Y ahora quieres decirme a mí que me fui para La Habana sin un peso para gastar a nombre del Estado, dedicado simplemente a hablar con una guerrilla, y ahora dices que yo era candidato cuando nadie apostaba un peso por el acuerdo de paz. Hola, compañero. No, pongámosle seriedad a esta vaina. Los impuestos y la reforma tributaria también fueron tema de discusión. La pregunta fue, ¿qué sectores y qué colombianos deben prepararse para pagar impuestos en un eventual gobierno suyo? Respondió Sergio Fajardo, quien abrió este debate. Nosotros vamos a empezar con el recaudo, con la DIAN, trabajando para recoger, para trabajar directamente, enfrentando la elusión, la evasión, y sobre eso, mostrándole a la ciudadanía que peso que se recoge se puede devolver a la educación, a la ciencia, a la cultura. Nosotros después convocamos a una reforma tributaria estructural, rompiendo con ese ciclo de que cada año y 7 meses hay una reforma tributaria que crea inseguridad jurídica, que crea todo ese malestar. Ya tenemos redactada una reforma que, además de simplificar el estatuto tributario, se fundamenta en los siguientes pilares. Señor. Acabar con el impuesto al patrimonio, que es un impuesto antitécnico, igual con la renta presuntiva. Hemos previsto que el impuesto de renta sea del 30%, excluidos 2 sectores, turismo y el sector agrícola, que no lo será, sino del 10%. Mi diferencia, sí, y es categórica, y hay quien me recomendó, hombre, no diga eso, y sí lo digo, aun cuando sea impopular. Aquí los verdaderamente ricos tienen que tener una tarifa más progresiva, porque los desafíos sociales de Colombia, en términos de la necesidad de la equidad, de la vida de la gente, de lo que está pasando en el Chocó, de lo que está pasando en Tumaco, implican que los ricos tengan que aportar en la medida de sus posibilidades, pero a fondo, para sacar adelante esta sociedad. En los más grandes capitales, los impuestos que tienen que ponerse son los de los capitales improductivos, de tal manera que se incentive, se estimule transferir riquezas hacia la producción en Colombia. ¿Cuáles son esos capitales improductivos? Rentas financieras,
capitales en los paraísos fiscales, tierras fértiles pero improductivas en manos de grandes poseedores de tierras. Una reforma a la administración pública donde el Estado haga más con menos y ponernos una meta, déjame terminar, donde podamos reducir la evasión de renta y de IVA, que son 40 billones al año, a la mitad. ¿Para qué? Para bajarle la carga a las empresas y a los consumidores. Y cierro con esto, un punto de renta es 1 billón de pesos. Un punto de IVA son 2.7. La reforma que planteamos le ahorra al Estado más de 20 billones y por eso podemos bajar la carga, incentivar la inversión y mejorar el ingreso de los trabajadores. 11:59. Siguiendo con el debate final de los candidatos presidenciales, también se abordó la seguridad ciudadana y el nuevo papel de las Fuerzas Armadas en esta problemática. El primero en contestar fue Gustavo Petro. Mayor pie de fuerza, seguridad jurídica y mayor trabajo con las juventudes fueron las principales propuestas de los candidatos. Hay 40.000 casos represados de ascenso en la Policía Nacional. Una barbaridad y una irracionalidad, porque si queremos crecer en número a la policía, lo primero que hay que hacer es superar esa falta de ascensos. Ahora, su pregunta iba es a las fuerzas militares. No debe haber más servicio militar obligatorio si las condiciones de paz mejoran. Y eso implica un ejército más efectivo, pero puede ser más pequeño que el actual. Reubicación de la policía en las poblaciones, reentrenada en términos de seguridad humana. Al lado de eso, cámaras de seguridad e inteligencia, pero eso no es solo el elemento central de la seguridad en las ciudades, es la política social. Esta clase dirigente no se da cuenta que no va a haber seguridad en nuestras poblaciones si al mismo tiempo no acudimos a esa base social. 7 millones de desplazados viven en los cinturones de miseria de las ciudades y mi propuesta implica trabajar en términos de esos jóvenes que están al lado del microtráfico. Colombia necesita un estatuto del patrullero para tener rangos mucho más planos y que los aumentos de sueldo no dependan solamente de los ascensos como lo tienen otros países. Y mi último tema, y eso es en general para todas las fuerzas militares y de policía, la ley del veterano, para los que están en el servicio activo y para los que están en la reserva activa. Y es poder acceder a bienes y servicios donde la sociedad colombiana les reconozca el esfuerzo que han hecho. Las amenazas que tiene este país en el tema de Venezuela, donde el año pasado ingresó la Guardia Venezolana 3 veces al territorio colombiano, en la frontera sur, el problema permítame terminar, el problema con Nicaragua. Aún subsisten enormes amenazas, las disidencias de la FARC. Hay que fortalecer a la policía y a fortalecer al Ejército Nacional. Toda esa cantidad de jóvenes que están a punto de entrar al mundo de la criminalidad, construirles un camino, atención psicológica, saber por qué están en la puerta de entrada de la criminalidad, por qué se retiraron del sistema educativo, qué pasa con su condición familiar. Y esa forma articulada con la presencia de la policía, con la inteligencia, buscando siempre la plata, es la fórmula que nos permite a nosotros avanzar en la lucha contra la inseguridad urbana, que es un problema nacional. Los candidatos también expusieron su posición frente a la difícil situación con Venezuela y la relación de Colombia con ese país. Iván Duque fue el primero en responder en un segmento donde se habló de los efectos de esa crisis en nuestra nación. Si el presidente Trump le pide que le preste el territorio como plataforma para una eventual intervención militar en Venezuela, ¿usted lo acepta? Soy claro y categórico. No estoy de acuerdo con una intervención militar en Venezuela. Lo que necesita en este momento el mundo es acorralar esa dictadura a través de todos los canales diplomáticos y los mecanismos de sanción. Pero jamás permitiré que desde territorio colombiano se haga una intervención militar porque creo que esa no es la solución que necesita Venezuela. Lo que necesita Venezuela es empoderar a esa ciudadanía para que no siga siendo reprimida. El castrochavismo es el invento del fanatismo. Es la creación de un fantasma para minar la democracia, evitar la reflexión y acudir al odio y a la discriminación. Es un fantasma que no existe, pero claro, lo que se está diciendo es que vamos hacia Venezuela y no será así, y en mi gobierno no será así, pero quiero agregar lo siguiente. Sí. El riesgo también está por el populismo de derecha. A Venezuela se llega por el populismo de derecha, se llega chuzando las cortes. Y yo creo que lo peor está por venir.
desde el domingo que se confirmó Maduro como dictador en Venezuela, serán millones más de venezolanos que buscarán ingresar al territorio nacional. Difícilmente un venezolano hace más de una comida al día. Y Colombia no está preparada para manejar este problema. Se necesita definir una política integral. Si Venezuela colapsa, colapsa Colombia, por los 4 millones de colombianos que están allá, que inmediatamente vendrían acá, más otros, y no aguantaría la economía colombiana. Por tanto, Colombia tiene que hacer un esfuerzo en estos sentidos. Uno, lograr elecciones libres, pluralistas en Venezuela. Ese es el primer objetivo. Pero que primero se intervenga permitiendo que muchos de la gente que tiene que huir pues puedan llegar a esos territorios, pero nunca deteriorando las condiciones de las comunidades colombianas que están recibiendo las personas de Venezuela que vienen, repito, no porque quieren pasear, sino porque tenemos una crisis humanitaria. Y eso significa vigilar y trabajar para que las condiciones de los colombianos no se deterioren. Te estoy hablando de salud, estoy hablando de educación, estoy hablando de empleo y estoy hablando de seguridad. Tenemos que combinar esa forma de actuar con Venezuela. La corrupción fue otro de los temas que debatieron los 5 aspirantes presidenciales. Aquí están algunas de sus intervenciones. No es posible que una empresa que haya sido encontrable responsable por la comisión de un delito en ningún área de la administración pública pueda tener en ejecución un contrato. Es más, eso da lugar a la caducidad y a la liquidación de cualquier otro contrato que tenga con toda la administración pública. Nosotros tenemos que cambiar esta política. El clientelismo es la puerta de entrada a la corrupción en el país. Y por eso nosotros, el primer punto para enfrentar la corrupción, y esto no le gusta a mucha gente, es que no lleguen los corruptos al poder. Si nosotros llegan allá, ya después para sacarlos, ya vimos cómo ese sistema en el cual los diferentes poderes están articulados alrededor de la corrupción van a hacer al máximo lo que puedan para evitar que se pueda capturar a las personas que están en el mundo de la corrupción. Que los únicos que tienen que temerme en Colombia son los corruptos, porque esos sí van a ser castigados de verdad, encontrados de verdad. La política colombiana tiene que encontrar la decencia. Lo que hemos tenido en Colombia, como decía Álvaro Gómez Hurtado, es un régimen de corrupción. Y ese régimen de corrupción tiene que ser reemplazado por una democracia. El que me pida mermelada, hay que hacer una denuncia pública, así eso genere una crisis. Y tengo la capacidad de hacerlo, la experiencia y también la personalidad. Porque lo que yo he demostrado en mi vida es que cuando tengo que tomar decisiones duras y graves, las tomo. Entonces, ese es mi mensaje. Estoy listo desde la presidencia a romper con ese sistema de mermelada. Que empresa que corrompa a un funcionario, ni la empresa, ni los dueños, ni sus gestores pueda jamás volver a contratar con el Estado colombiano. Y quiero hacer énfasis en el desmonte de los abusos de la contratación directa, en desmantelar los carteles de únicos proponentes que están saqueando mucha obra pública en el país. Y como cierre del debate final, cada uno de los candidatos le dijo a los colombianos por qué quiere ser presidente de Colombia y qué los diferencia de los otros aspirantes. Se puede gobernar con la educación, se puede gobernar sin trampas, se puede gobernar en función de la igualdad de las mujeres, se puede gobernar haciendo del medio ambiente la riqueza que nosotros tenemos en nuestro país, se puede gobernar no para pelear y para estar dividiéndonos, sino para unirnos, para trabajar juntos. Se puede gobernar de otra manera. Yo estoy aquí porque representamos una Colombia diferente, que rompe con esa estructura política tradicional. Yo convoco a un gran acuerdo sobre lo fundamental en Colombia para construir las reformas sociales que nos permitan una gran nación que no es más que una sociedad de clase media en Colombia, no de ricos, poderosos y pobres muriéndose de hambre. Lo que se trata es de encontrar en esa clase media a la que debe pertenecer todo el pueblo colombiano. No habrá justicia sin paz. No habrá desarrollo económico incluyente sin paz. No habrá verdadera protección del medio ambiente sin paz. Y no venceremos la inequidad de esta sociedad sin paz. Luego, mi llamado es a eso. Y eso se simboliza en la unión.
Vamos a seguir discutiendo porque la democracia es discusión, pero sobre la base de una preservación de los elementos fundamentales de esta sociedad. Quiero ser el presidente de un país donde la legalidad sea el matrimonio de justicia y seguridad para proteger a todos los colombianos. Que le digamos al criminal: el que la hace la paga. Que los ciudadanos se sientan seguros en las calles. Quiero ser el presidente del emprendimiento, para que la micro, la pequeña y la mediana empresa nos ayude a derrotar la pobreza, a expandir la clase media y a que Colombia sea un verdadero país de justicia social. Yo le ofrezco a Colombia experiencia, liderazgo, gran capacidad de ejecución, de materializar cada uno de mis programas. Yo quiero ser presidente de Colombia para poner a crecer la economía, generar millones de empleos. Yo quiero ser presidente de Colombia para adelantar la gran reforma en el sector agrícola.